Dios te bendiga, igualmente. Gloria a Dios. Amén. Qué bueno, gracias al Señor por esta nueva oportunidad que nos da de estar aquí en su presencia, ¿verdad? Escuchando su palabra. Cierra tus ojos un momentito, por favor. Gloria a Dios. Dejemos que en esta tarde el Espíritu Santo nos hable a través de su palabra. Al fin y al cabo, Él fue quien la inspiró. Dice la Biblia, toda escritura es inspirada por Dios y útil para corregir, para redarguir, para enseñar, para exhortar, para animar, fortalecer, ¿verdad? El Señor sabe lo que tu corazón necesita en esta noche. Y como la palabra es poderosa y el Señor sabe lo que tú necesitas, el Señor te va a dar la porción que tu espíritu está necesitando recibir hoy. Y como dice la palabra, lo decimos esta mañana, el que tiene oído para oír, que oiga lo que el Espíritu va a decir a la iglesia. Aleluya. Gracias te damos, Señor, en esta tarde por esta oportunidad nueva de poder estar aquí congregados en torno a tu presencia, en torno a tu palabra. Te pedimos, oh buen Dios, que nos hables a través de ella y que podamos aprender cosas que fortalezcan nuestra vida y nos animen a seguir adelante, Padre. Gracias te damos, Señor. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. No sé cuántos han traído sus Biblias. Si no, no se preocupen, yo les voy a leer una porción de un evangelio que recibe el nombre de Marcos. Tenemos en nuestras Biblias 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Con esos 4 evangelios se pretendió alcanzar a todas las etnias, a todas las razas, a todos los pueblos de la época, porque cada uno de ellos le escribió a un pueblo diferente, porque no hay 2 pueblos iguales. Cada país, cada etnia, cada raza tiene sus costumbres, su cultura, su idiosincrasia. Y Mateo, cuando escribe su evangelio, tiene en mente alcanzar, evangelizar con su evangelio, con su libro, a los judíos. Él era judío, él había sido un recaudador de impuestos y recibió el llamado para dejarlo todo y seguir al Señor. Con una palabra, una sola palabra, él lo dejó todo, se levantó y siguió al Maestro. Sígueme. Y dice la Biblia, y dejándolo todo, le siguió. Qué tremendo, ¿no? Con una sola palabra. Por eso él emplea muchos textos del Antiguo Testamento, porque las personas que van a leer su libro conocen bien el Antiguo Testamento, son judíos. Y el judío desde chiquitito está leyendo la Torá, la palabra de Dios. Y por eso él dice muchas veces, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Profetas que para ellos eran conocidos, eran admirados, eran sus héroes de la fe. Sin embargo, Marcos emplea otro lenguaje, otras expresiones, es más dinámico. Él presenta al Señor Jesucristo como el siervo obediente, el siervo sufriente. Mateo lo presenta como el Mesías, el que había de venir y vino. Pero como Marcos le va a escribir a los romanos, y los romanos son los que en aquel tiempo dominaban y controlaban el mundo, por lo menos el mundo conocido. Para ellos había 2 tipos de personas: los romanos, que gozaban de todos los privilegios, tenían ciudadanía, etc., y los que no eran romanos. Y los que no eran romanos estaban para servirles a ellos. Como Jesús no era romano, Marcos presenta al Señor Jesucristo como un siervo sufriente, obediente, ¿verdad?, que no cuestiona absolutamente nada, sino que actúa rápidamente en obediencia a los mandatos y a las directrices de su Padre. Lucas es un evangelio muy culto, muy profundo, porque le está escribiendo a un hombre llamado Teófilo, el amado de Dios o el que ama a Dios. Y los griegos, como ustedes saben, ellos buscaban sobre todo sabiduría. Grecia fue la cuna de la filosofía. Allí estaban los estoicos y epicúreos. Grecia le daba un culto también muy grande al cuerpo.
al hedonismo, fueron los creadores de la democracia. Los grandes filósofos como Aristóteles, Sócrates, Platón, etc., todos eran de origen griego. Y él entonces presenta a Jesús como el varón, como el hombre perfecto, ¿verdad? Donde no hay nada que objetar. Juan es un evangelio completamente diferente a Mateo, Marcos y Lucas. Porque como dije esta mañana, él escoge a propósito 7 milagros o señales, como bien las llama él, y le escribe a los cristianos, a la cristiandad, tanto judíos como gentiles que han entendido el evangelio y que quieren conocer más al Señor Jesús. Si alguien en esta vida conoció bien al Señor Jesús, sin lugar a dudas fue Juan. Podríamos decir en cierto sentido que así como David en el Antiguo Testamento fue el hombre más cerca del corazón de Dios, Juan fue el hombre más cerca del corazón del Señor Jesús. Fue el único que en la última cena se recostó sobre el pecho, sobre el costado del Señor Jesucristo e hizo una pregunta diferente. Cuando el Señor dice, hay uno de vosotros que me va a entregar esta noche, todos entraron en shock, en pánico. Y todos le preguntaron al maestro, ¿seré yo, Señor? ¿Te refieres a mí? ¿Seré yo? Sin embargo, Juan estaba convencidísimo de que él nunca iba a abandonar ni a traicionar al Señor y le dice, ¿quién es, Señor? Diferente la pregunta, ¿eh? De decir, ¿seré yo? A decir, ¿quién es? Porque yo sé que yo no te voy a entregar. Y entonces el Señor le dice, presta atención. Voy a mojar el pan en vino, que hoy en día no significa nada, pero en aquellos tiempos mojar un trocito de pan en vino y dárselo a una persona era transmitirle un mensaje sin palabras, diciéndole, te ofrezco mi amistad, te acepto tal y como eres. Tus problemas son mis problemas, lo mío es tuyo, lo tuyo es mío, y quiero ofrecerte mi amistad. Y entonces le dice a Juan, fíjate ahora lo que voy a hacer. Moja pan en vino y le dice, al que yo se lo dé, ese es. Y se lo dio a Judas. Judas lo tomó y dice la Biblia que inmediatamente se levanta de la mesa. La gente dijo, irá a hacer algo que le quedó pendiente de última hora, como era el que llevaba la bolsa, el tesorero, irá a darle alguna ofrenda a alguien, porque en esa noche de Pesaj, de Pascua, se daban muchas ofrendas a los pobres para que pudieran celebrar la Pascua. Y entonces, como él era el tesorero, nadie cuestionó. Es que fingía muy bien. Era un actor, había que haberle dado el Oscar de Hollywood. Nadie dudaba de la credibilidad de Judas. Pero Juan sabía que ese era el traidor. Ese era el que le iba a traicionar por la misma cantidad de monedas que aquellos árabes pagaron por la vida de José cuando lo compraron y se lo llevaron a Egipto. También a José le quitaron las vestiduras, también a Jesús se las quitarían. También José fue rechazado por sus hermanos y también Jesús fue rechazado por sus hermanos. También José fue incomprendido como el Señor Jesucristo, pero también José fue levantado hasta lo sumo, como el Señor Jesucristo fue levantado hasta lo sumo, y el Padre le dio un nombre sobre todo nombre, para que en su nombre se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Gloria a Dios. Tremendo, extraordinario, ¿verdad? La humillación y la exaltación del Maestro. En el Evangelio según San Marcos se relata una historia muy interesante en el capítulo 2 y dice así a partir del versículo 1. Presten atención a los detalles, puesto que todo lo que nos proporciona como dato informativo Marcos es muy útil y digno de tener en cuenta. Dice así la palabra. Entró Jesús otra vez en Capernaum. Después de algunos días se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les enseñaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo en donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en el que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios?
Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo: ¿por qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil? No dijo que es más difícil, sino que es más fácil. Decirle al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, le dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. ¿Cuántos dicen amén? Este relato, este milagro se lleva a cabo en la ciudad de Capernaum. Capernaum es una ciudad que hoy en día se puede visitar, está totalmente en ruinas, no vive nadie en Capernaum. Se paga una pequeña entrada para poder ir a visitarla. Está bajo la protección de unos sacerdotes, ¿verdad?, que son los que custodian todos los lugares santos de Israel. Y se hace un pequeño recorrido por una ciudad cuyas casas son de piedra de color negra. Me recuerda mucho a Canarias, porque son de origen volcánico. La zona norte de Israel es una zona volcánica, y así como todas las construcciones de Jerusalén son de color de piedra blanca, en Capernaum todas las piedras que se utilizaban, como son de origen volcánico, son de color negro, muy oscuras. Y con esas piedras se hacían casas, se construía un pequeño molino que tenía una piedra convexa y otra cóncava, y una encajaba dentro de la otra, y entonces se ponía un palo y una mujer giraba hacia un lado, la otra giraba hacia otro lado, y el Señor un día las miró y les dijo: mirad, dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Así que ese era el molino casero, el molino que se utilizaba frecuentemente. Luego estaba el otro molino, ¿verdad? Y todo se hacía con piedra, absolutamente todo. Las sillas, las mesas, una especie como de pesebres o de bebederos para que los animales bebieran. Todo lo que se hacía en aquella época era con piedra, la piedra del lugar. Y a esa gente que trabajaba la piedra se les llamaba carpinteros. Así que los carpinteros no eran como nosotros pensamos hoy en día, los que trabajaban única y exclusivamente la madera, sino eran los canteros, los que cortaban la piedra y le daban forma de vaso, de silla, de mesa, de estantería o de lo que fuera. Y la palabra carpintero en hebreo significa hombre inteligente. Y el papá de Jesús era un hombre inteligente porque trabajaba la piedra. ¿Están aprendiendo algo? Todavía hay más. El pueblo donde Jesús vivía, donde hizo su cuartel general, más del 75% del tiempo de su ministerio lo dedicó a estar en el norte, concretamente en la ciudad de Capernaum. Aquí hizo milagros tremendos. Aquí él demostró su poder y su gloria y su autoridad. Y llegó a decir: Capernaum, Capernaum, si los milagros que yo he hecho en ti los hubiera hecho en Tiro y en Sidón, tiempo ha que se hubieran arrepentido en polvo y ceniza. Pero así como has sido levantada, así vas a descender a los mismos infiernos. Capernaum. Cafer en hebreo significa pueblo. Nahum es el profeta Nahum. Así que Capernaum era el pueblo del profeta Nahum. Era una pequeña población de pescadores, de gente muy humilde, de gente muy pobre, que ni siquiera tenían un trozo de tierra para poder cultivar, y entonces bajaban sus barcas, que está allí mismo en el mar de Galilea, o el Kineret. La palabra Kineret viene de la palabra hebrea Kinor, que significa arpa, porque el Kineret, el lago de Genesaret o el mar de Galilea, tiene forma de arpa. Y cuando soplan los vientos, porque allí se juntan diferentes corrientes de vientos, se producen unos sonidos muy interesantes. Allí vivía el Señor, allí vivía Pedro y muchos de sus discípulos. Allí fue donde el Señor Jesucristo sanó un día a la suegra de Pedro. Y ahí en esa casa era donde el Señor Jesucristo entraba muchas veces a dormir, a descansar, a comer.
Pero no piensen ustedes que era una casa gigantesca. No, no, no. Era una casa pequeña con el suelo de tierra. Y un día el Señor mirando el suelo de tierra, y cuando cae el sol, que ya es totalmente oscuro y no hay luz eléctrica como aquí, Él dijo: una vez una mujer perdió una moneda y no la podía encontrar. Pero cuando la encontró, llamó a sus vecinos y así se regocijó, porque encontró la moneda perdida. Y entonces se inspira, ¿verdad?, el Señor, y dice: así es todo aquel pecador que se arrepiente de sus pecados, y el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él estaba en aquella casa, una casa humilde, pequeña, donde no había mucha capacidad para entrar mucha gente, y de repente ocurre algo curioso. Los techos no eran de cemento, los techos no eran de hormigón, los techos eran hojas de palmera, ¿sí? Tapaban las casas con hojas de palmera para cubrirse de las inclemencias del tiempo, del sol, y entonces vieron que había ruido en el techo y comenzaron a quitar las hojas de palmera y comenzaron a descolgar con cuerdas a un paralítico que por lo visto quería entrar al culto, quería entrar a la casa donde el maestro estaba, pero no podía, como dice aquí, a causa de la multitud, porque la casa estaba abarrotada, estaba llena de gente. No se desanimaron, no dijeron vengamos otro día, sino que se esforzaron, subieron a lo alto de la casa y descolgaron al paralítico. Y aquí comienza una transformación de una vida que cambió tanto por dentro como por fuera. Pero antes de que el Señor comience a intervenir, antes de que el maestro comience a hablar, hay algo que a mí me ha llamado siempre la atención acerca de este milagro. Y es que el Señor Jesucristo, por lo menos Marcos lo cuenta así, dice que vio la fe de esos hombres. No sé si también se refiere a la fe del paralítico o se refiere tal vez a la fe de los amigos que se esforzaron por llevarlo hasta la misma presencia del Señor, pero sea como sea, Jesús vio la fe. Nosotros no tenemos la capacidad de ver ciertas y determinadas cosas. Nuestra vista es corta, finita y limitada. Hay muchas cosas que no podemos ver. En cuanto se distancia uno de un objeto, de una persona, de un lugar, automáticamente nuestra visión cambia radicalmente. Bueno, gracias al Señor que se han inventado lentes de contacto, ¿no? Y gafas o lentes para poder ver de lejos o para poder ver de lejos, ¿verdad?, o de cerca. Pero mis queridos hermanos, Dios nos ha dado a nosotros dos ojos y a través de ellos podemos ver el mundo natural. Pero los ojos espirituales, de los cuales también habla mucho la Biblia, también hay que saber usarlos y despertarlos para momentos puntuales. Y permítame poner un ejemplo, porque saben que a mí me encanta predicar con ejemplos bíblicos, para que la gente pueda entender el concepto, la idea, el principio de lo que estoy tratando de compartir. Hay un pasaje en el Antiguo Testamento tremendo, donde dice la Biblia que el profeta Eliseo está totalmente rodeado de enemigos. Por lo visto, cuando los enemigos iban a atacar al pueblo de Israel, al pueblo del Señor, el profeta Eliseo iba al rey y le decía por dónde y a qué hora y cómo y cuándo iba a atacar al enemigo. Y esto despertó sospechas en el enemigo hasta el punto que dijo: alguien de entre nosotros está contándole al enemigo nuestros planes. Es imposible que sepan siempre a qué hora vamos a ir, cómo vamos a ir, cuántos vamos a ir, qué armas vamos a utilizar. Y alguien le interrumpe y dice: no, oh rey, señor mío, no es así. No es que alguien entre nosotros es un traidor y le está contando los datos de la invasión militar al enemigo, sino que en Israel hay varón de Dios, hay profeta. Y lo que tú hablas en tu cámara más secreta y nadie se entera ni lo oye, el Señor se lo revela a su siervo el profeta, y entonces él va al rey y se lo cuenta. Y el rey dijo: pues hay que matar a ese hombre, porque ese hombre nos está impidiendo tomar posesión de la tierra, ¿verdad?, y quitarle lo que nosotros queremos tener. Así que fueron a la casa del profeta Eliseo y la rodearon completamente. Y en aquellos días dice la Biblia que había un siervo, un criado, alguien que ayudaba al profeta Eliseo llamado Giesi. Y Giesi, cuando sale y ve
toda la casa rodeada de soldados, armados hasta los dientes, que vienen a matarlos. Entra adentro asustado y le dice: oh Señor, de aquí no salimos con vida. Estamos totalmente rodeados. No hay escapatoria posible. Y entonces Eliseo sale con esa paz que solamente da el tener comunión con el Señor. Y le dice: Señor, te ruego que le abras los ojos a Giezi, para que pueda ver que más son los que están con nosotros que los que vienen contra nosotros. Y la Biblia dice que el Señor le abrió así de repente esos ojos espirituales, ¿verdad? Los ojos del espíritu, diríamos. Y dice que vio carros de fuego y ángeles y una presencia y una gloria del Señor alrededor de la casa tremenda. Y entonces Eliseo ora y dice que quedaron todos ciegos y los guió hasta fuera de la ciudad, ¿verdad? Tremendo, como los ojos del Espíritu nos permiten ver cosas que nuestros ojos de carne nos pueden en un momento determinado traicionar. El mismo Señor Jesucristo le dijo un día al apóstol Pedro: apártate de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de arriba, sino en las de la tierra. Había oído que al maestro lo iban a crucificar y a matar en Jerusalén. Días antes había públicamente reconocido: tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y ahora que lo sabes, ¿por qué impides o por qué no quieres que el Mesías vaya a cumplir las Escrituras muriendo en la cruz en Jerusalén? Sus ojos de carne, sus ojos espirituales quedaron ciegos automáticamente y fue incapaz de ver más allá de lo que iba a suceder en los próximos días. Nosotros tenemos que pedirle al Señor que abra nuestros ojos. No hay una canción que dice: abre mis ojos, Señor, para que vea tu rostro, para que vea tu luz. Oremos al Señor para que los problemas, las circunstancias, las cosas que nos rodean no nos atemoricen. Dice el Salmo 27, versículo 1: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, porque el Señor es mi luz y mi salvación. Por tanto, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Hermanos queridos, nosotros estamos protegidos de noche y de día 24 horas. No tenemos que tenerle miedo a nada ni a nadie. Recientemente, hace unos días, alguien, no me acuerdo exactamente dónde, me comentaba que cerca de su casa viven unos brujos, unos santeros. Y le dije: ¿cuál es el problema? Mis hermanos, se lo estoy diciendo, hay unos santeros, unos brujos que viven al lado de mi casa. Y le digo: ¿usted tiene miedo? Me dice: sí. Digo: pues tendría que ser al revés. Son ellos los que tendrían que tenerle miedo a usted. Porque por un camino vienen, pero por 7 se van. Y mayor es el que está en nosotros que el que viene contra nosotros. Así que tiene una oportunidad para ver el poder de Dios. Que maten pavos, que enciendan velas negras, que pongan cocos y lo que quieran. A nosotros no nos afectan esas cosas, porque el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende, dice la Biblia. Fuertes aplausos a nuestro Dios, mi hermano. Aleluya. Estamos protegidos de noche y de día. Y aunque andemos por valles de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque el Señor es mi pastor y nada me faltará. Bendito sea Dios. Esas son las promesas que nos dan firmeza y estabilidad en la vida y que nos impiden estar tranquilos, aunque caigan a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. ¿O es que se olvidan ustedes que cuando Jericó fue invadida, ella dice la Biblia que vivía entre muro y muro, había como 2 círculos concéntricos, ¿verdad? Uno bordeaba el otro y ella vivía entre el muro interior y el muro exterior. Pero cuando entraron las tropas de Josué a la ciudad de Jericó, todas las murallas cayeron, excepto el trozo de muro donde Rahab vivía. ¿Por qué? Porque el Señor le prometió la salvación y le prometió la vida de ella y su familia. Y el Señor dice que nos tiene cogidos de las manos. No temas mal alguno, no temas, porque yo te sustentaré y siempre te guardaré con el poder de mi diestra. ¿Cuántos lo creen? Así que, mis queridos hermanos, cuando este paralítico lo presentan delante del Señor, el Señor dice que vio la fe de ellos. Otros habrán visto al paralítico, otros vieron la camilla, otros vieron a los amigos del paralítico, pero Jesús vio la fe de aquellos hombres que por lo que hacían actuaban en obediencia y actuaban en fe, y no los frenó ningún obstáculo, ni el techo, ni la multitud, ni nada, sino que actuaron por fe, porque la fe es el motor que nos permite seguir adelante, avanzando en victoria.
Hay un capítulo extraordinario, sería buenísimo que en esta noche antes de irse a la cama lo leyeran completo. El capítulo 11 de la carta a los Hebreos. Es el capítulo monográfico que habla de la fe. Por la fe hicieron esto, por la fe hicieron lo otro, por la fe construyó el arca, por la fe salió sin saber a dónde iba, por la fe Sara recibió fuerza, por la fe taparon bocas de leones, por la fe. La fe es el motor que mueve nuestra vida. Y el Señor sabe qué nivel de fe y qué tipo y qué calidad de fe tenemos. Por cierto, ¿cómo está tu fe en esta tarde? ¿Con qué la estás alimentando? ¿Con las noticias de la CNN? ¿Con el periódico? ¿Con qué estás alimentando tu fe? El mejor alimento para alimentar tu fe y para que sea una fe robusta y firme es la Biblia, la palabra de Dios. Es interesante notar que cuando una vez un hombre le dijo al Señor: Señor, yo soy un hombre de autoridad, yo soy un soldado, yo soy un militar, y yo le digo a uno: ven para acá, y viene sin cuestionar la orden, y le digo a uno: toma esto y vete para allá, y va. Pero la autoridad que yo tengo es una autoridad para el plano, para la dimensión natural. Yo no tengo esa autoridad que tú tienes sobre espíritus malignos, sobre enfermedades. Yo no tengo esa autoridad, pero tú sí la tienes, Señor. Así que no hace falta ni siquiera que vengas a mi casa a orar por mi criado, por mi siervo, sino simplemente da la palabra, da la orden y mi criado sanará. Y el Señor, antes de decirle: ve y tu criado ha sido sanado en esta misma hora, se queda mirando a sus discípulos y les dice: escuchen bien, muchachos, en todo Israel no he encontrado a nadie que tenga tanta fe como este centurión romano. Ni el sumo sacerdote Anás, ni Caifás, ni los escribas, ni los fariseos, ni todos ustedes tienen tanta fe como él. Porque él reconoce mi autoridad, y el que reconoce mi autoridad y se sujeta y se pone bajo mi autoridad verá la gloria del Señor. Así que vete a tu casa en esta misma hora, tu criado ha sido sanado. Y esa es la fe que tenemos que tener. Grande es tu fe, le dijo el Señor a este hombre. Pero también le dijo a Pedro: Pedro, ¿por qué dudaste? Empezaste bien, caminabas bien y te hundiste. ¿Por qué dudaste, hombre de poca fe? Caminar por encima de las aguas se considera un hombre de poca fe. Entonces nosotros somos un poroto, ¿no? Nosotros, ¿qué estamos haciendo? La fe no es una llave maestra que todo lo consigue en la vida. De hecho, he conocido a creyentes que cuando les oigo hablar, cuando les escucho orar, me doy cuenta que tienen fe, pero en su fe. ¿Me explico? Tienen fe, pero en su fe. Y yo no tengo fe en mi fe. Yo tengo fe en Dios. Y hay gente que piensa que con la fe lo va a conseguir. Esperen, no aplaudan, si no me están cortando todo el rato. Miren, no hay que tener fe en nuestra fe, ni en nuestra experiencia, ni en nuestros años. Hay que tener fe en Dios. Porque todo lo que nos desvíe de nuestra mirada en el Señor se convierte en un amuleto. Hay gente que van al pastor para que el pastor le ponga la mano, porque creen que cuando el pastor le ponga la mano encima todo se va a solucionar, y eso muchas veces se convierte en un acto de superstición. ¿Y cuántas veces creemos que si yo abro la Biblia y hago así, aquí leo, ya el Señor me está hablando? Y es a veces como una especie de Wicca cristiana. ¿Y cuántas personas tienen fe, en su experiencia, en sus títulos universitarios o en su propio ministerio? Y en quien tenemos que tener fe es en Dios. Y a veces Dios responde con un sí rotundo, y a veces también con un no rotundo, y a veces también con un silencio evidente, que hay que saber interpretar por qué Dios no habla y por qué Dios se mantiene en silencio. Y todo eso se consigue a través de la fe. Por eso Pablo, cuando conoció a este joven llamado Timoteo, que le dijo: vente conmigo, llegó a un lugar y no ganó ni un alma para Cristo, pero ganó un pastor. Y le dijo a Timoteo: Timoteo, estoy segurísimo que la fe que tienes ahora habitó primeramente en tu abuela Loida y después en tu madre Eunice. Y estoy seguro que en ti también. Porque tienes una fe, dice la Reina Valera, no fingida. Otra versión dice una fe sin máscaras.
sino una fe genuina, una fe real, que no está basada en la emoción del momento. No está basada en un sentimiento pasajero, sino es una fe que está basada en las Escrituras, porque eres sabio, porque desde niño te enseñaron las Sagradas Escrituras. Y si quieres ser un varón completo, y si quieres cumplir con tu ministerio, y predicar a tiempo y fuera de tiempo, y soportar las calumnias, las críticas, las persecuciones y todo lo demás, es porque tienes una fe sin fingimiento, tienes una fe genuina puesta en el Señor tu Dios, en su palabra. Y en esa palabra en la cual has depositado tu fe, predícala, compártela a tiempo y fuera de tiempo, porque vendrán tiempos cuando se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán el oído de muchos. Pero tú sé sobrio en todo, cumple con tu ministerio, haz tu obra, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo, evita las cuestiones necias y absurdas de genealogías interminables, pero tú cumple con el llamado que Dios ha puesto en tu vida. Y lo puedes hacer porque Dios ha puesto en ti no un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, de amor y de dominio propio, por la imposición de manos del presbiterio, le dice Pablo. Lo felicita por la fe. Y por eso, mis hermanos, el Señor Jesucristo, antes de hablar, antes de sanar, antes de hacer cualquier cosa, lo primero que quiere ver en nuestras vidas, en nuestras iglesias, en nuestras familias y ministerio es el nivel de nuestra fe. ¿Cómo me gustaría inventar una máquina a través de la cual la gente, cuando pase, se viera el nivel de fe que tiene? ¿Han visto en los aeropuertos? Cuando uno pasa, si entra con una cadena, algún reloj, algún anillo, algo, hace pip, pip, y le dice, no, tiene que pasar otra vez, por favor. Y te quitas todo, y lo terrible es cuando sigue pitando y ya vas desnudo, ya no sabes qué quitarte, ¿no? Y menos mal que hay siempre una chica de misericordia que le dice, bueno, pase, pase, pase. ¿Verdad? ¿Se imaginan ustedes que pusiéramos en la puerta de este recinto, de este salón ahora, una maquinita con fe, y que cuando tu fe no esté bien, se encienda una luz roja? Sería terrible, ¿no? Sería terrible, me descubrieron, ¿verdad? Estoy fingiendo tener fe, pero resulta que soy un incrédulo. Es increíble que el día que se despidió el Señor Jesucristo de sus discípulos, dijo que les reprochó su dureza de corazón y su incredulidad. El último día, antes de salir a la gloria nuevamente, todavía tenían problemas con la fe. Que el Señor nos ayude a mantenernos firmes en la fe. Y me llama mucho la atención que la fe es algo tan importante en la Biblia, que se menciona como parte del fruto del Espíritu. Gálatas 5, 22, 23, que dice, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Menciona la fe como parte del fruto, como parte de nuestra relación con el Señor. Pero en 1 Corintios capítulo 12 dice el don de la fe. Y en Efesios capítulo 2 dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Es decir, aparece por todas partes. Y Pablo dice en 1 Corintios capítulo 13, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. La fe es para usarla ahora. En el cielo no vamos a necesitar fe para nada. Ya todo lo que creíamos por fe, ya lo vamos a poder ver, tocar y contemplar. Pero es aquí y ahora donde necesitamos un nivel de fe óptimo. Ya el Señor comenzó a tratar con nuestra fe en marzo del 2020, ¿se acuerdan? Cuando dijimos, ¿y ahora cómo vamos a pagar nuestros locales? ¿Y ahora cómo vamos a sobrevivir? ¿Y ahora cómo vamos a hacer? Y el Señor comenzó a sorprendernos, porque el Señor no necesita ni de tu diezmo ni de tu ofrenda para sustentar a su iglesia, sino que Él la sustenta y la cuida con el poder de su diestra. Él no necesita de tu ayuda, de tu colaboración. No digo que esté mal, pero el Señor nos demostró que Él es fiel y Él cuida a su pueblo y a los suyos cuando ponemos nuestra confianza y nuestra fe en Él y buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia. Todo lo demás vendrá por añadidura. Y como veo que están deseando dar un aplauso, denle ahora. Venga, dale, aprovechen. Venga. Vale, ya está. Listo. Los gentiles son los que buscan estas cosas que a ustedes tanto les afanan, queridos míos. Pero los que somos de Cristo, lo último que nos tiene que preocupar es qué comeremos, qué vestiremos. Miren, Salomón con toda su gloria no fue capaz de vestirse con la gloria de los lirios del campo.
Y por mucho que nos afanemos, no vamos a añadir a nuestra estatura un codo, 45 centímetros, ¿verdad? Por lo tanto, buscad primeramente como prioridad en vuestra vida el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. ¿Por qué no lo hacen algunos cristianos? Es que no se fían de que nuestro rey es un Dios fiel. ¿Qué significa la palabra amén? El Melech Neman, nuestro Dios es fiel. Cada vez que decimos amén, que es una palabra hebrea que aparece en toda la Biblia y prácticamente todos los libros del Nuevo Testamento terminan con esta palabra, es el acróstico de el Melech Neman, es decir, nuestro Dios es fiel. Cuando yo digo amén, estoy diciendo que creo en el Rey, creo en mi Señor, que lo que me ha prometido vendrá. Y saben una cosa, hemos descubierto algo en este tiempo, y es que hay bendiciones que nunca pedimos. Cosas que nunca pedimos, pero nos vinieron exactamente igual. Y le preguntaba al Señor, ¿y por qué cosas que yo no te he pedido me están cayendo ahora a mí por todos los lados? Porque dice la Biblia, yo lo sabía, que el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. No tenemos que seguir la bendición, no tenemos que seguir las cosas, tenemos que seguirle a Él. Y siguiéndole a Él, el bien y la misericordia reciben la orden de que me persigan y me encuentren donde quiera que yo esté. No importa si vivo en Nicaragua, no importa si vivo en Afganistán, no importa si vivo en Estados Unidos, el bien y la misericordia me seguirán, porque mi Dios es el mismo en América, en Europa, en África, en Asia y en el fin del mundo. ¿Cuántas veces nosotros nos planificamos y nos organizamos, verdad? Y buscamos lo que nosotros consideramos lo mejor. ¿Y qué es lo mejor? Lo mejor es estar en el centro de la voluntad de Dios, sea donde sea. En un desierto no pasa nada. Dios mandaba cuervos todas las mañanas y todas las tardes con pan y con carne en el pico. A los cuervos les daba la orden que llevaran comida a su siervo el profeta Elías. Y dice el libro de Proverbios, más vale bocado seco y en paz, pero con la bendición de Dios, que casa llena de provisión, sin la bendición y sin el respaldo del Señor. Asegúrate que lo que tienes te lo ha dado Dios. Asegúrate que la prosperidad que tienes te ha venido de arriba, porque la prosperidad que viene de abajo desaparece, es efímera, pero lo que Dios te da nadie te lo puede quitar, porque el Señor es fiel y galardonador de los que le buscan. ¿Cuántos dicen un fuerte amén? Aleluya. Gloria a Dios. Cuando vio la fe de ellos, ¿saben que el Señor esta tarde está viendo nuestra fe? Perfectamente la está viendo. Y yo comparo la fe que tenemos con el depósito de gasolina en los coches. Si usted, por ejemplo, quiere ir unas pocas millas con un poquito de gasolina, llega perfectamente y capaz que le sobra. Pero si usted quiere hacer un recorrido de horas y horas en coche, como muchos hermanos aquí esta tarde nos han dicho que han conducido horas y horas, a lo mejor con ese poquito de gasolina no le llega y queda tirado en el camino. Con la fe que algunos tienen, tal vez pueden orar por los alimentos o pueden orar para que el Señor les guarde en ese día. Pero si usted quiere meterse en desafíos que vienen de lo alto, usted va a tener que robustecer grandemente su fe. Porque la fe va a ser probada por el fuego. Es mucho más preciosa que el oro, pero va a ser probada. Y cuando sea probada y salgamos de la prueba, nuestra fe tiene que salir robustecida y fortalecida, ¿verdad? Para alabanza, honra y gloria de nuestro Señor Jesús. Por eso cuando vio el Señor la fe de esta gente, le dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados. Primeramente empezó a arreglarlo por dentro, antes de cambiarlo por fuera. ¿Se han dado cuenta toda la industria que hay para cambiar a la gente por fuera? Los que no tienen se ponen, los que se ponen se quitan. Los hombres se ponen de otro coso, los otros, los rubios, morenos. Qué obsesión con los que tienen el pelo como las ovejas, se lo quieren alisar. Los que lo tienen liso se lo quieren rizar. El rubio quiere ser moreno, el moreno quiere ser rubio. Es una obsesión, nunca nos conformamos tal y como somos, ¿verdad? Nos miramos al espejo, se enfadan con el espejo, sacan una foto, se enfadan con la cámara. No se enfade con el espejo, usted es así, querido, no hay más, no hay nada más que hacer.
A veces cuando dicen, ¿podemos hacernos una foto con usted? Sí, y le dicen al del teléfono, al de la cámara, sáqueme guapa. Hermana, le va a sacar lo que hay, no se enfade con el teléfono. Después se cambian a otro modelo de iPhone superior porque este le salió como no quería. ¿Y qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Se enfadan hasta con la tecnología, ¿no? Tenemos que aprender a aceptarnos tal y como somos. Y lo primero que tenemos que tener en orden es nuestra vida interior. ¿De qué sirve que demos una imagen espectacular por fuera si por dentro estamos podridos? ¿Conocen la historia de aquel árbol gigante, una secoya? Esos árboles gigantes que están aquí en Estados Unidos y en Canadá, ¿verdad? Todo el mundo iba a sacarse fotografías al lado de este gigantesco árbol. Era el orgullo de la comarca. Estaban en fotografías, en postales, en películas. Todo el mundo se iba a hacer fotografías al lado de aquel gigantesco árbol. Había aguantado tormentas, rayos, de todo. Y allí estaba en pie. Pero una mañana este gigantesco árbol apareció tumbado en el camino. La gente lloraba, decía, ¿pero qué ha pasado? Si anoche no hubo viento, no hubo tormenta, no le cayó un rayo, ¿qué es lo que ha pasado? Vinieron unos expertos y comenzaron a extraer partes de la madera del interior de dicho árbol y llegaron a la conclusión de que hacía mucho tiempo se habían metido en sus entrañas una especie de termitas, una especie de gusanos que fueron carcomiendo y comiendo y comiendo y comiendo por dentro. Por fuera era espectacular, era precioso, pero por dentro estaba podrido. ¿Y cuántas vidas por fuera pueden aparentar espiritualidad, santidad, carisma, todo lo que ustedes, todos los adjetivos que quieran poner? Pero el Señor lo primero que quiere arreglar en nuestra vida es nuestro corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él fluye, de él mana la vida. ¿Verdad? Y es por dentro, es nuestra radiografía espiritual lo que tenemos que analizar cada día. Es verdad que la Biblia no nos da muchos datos acerca del aspecto físico de Jesús. No sabemos si era alto o bajo. No lo sabemos. Si tenía los ojos azules, verdes o negros, no lo sabemos. No sabemos si Jesús era una persona gruesa o muy delgada. Si era rubio, moreno o pelirrojo. No sabemos esos detalles de su aspecto físico, porque al fin y al cabo son innecesarios. Pero cuántos detalles nos da la Biblia acerca de cómo era por dentro, ¿verdad? Y la radiografía del carácter de Cristo está en las bienaventuranzas. Mateo capítulo 5. Bienaventurados los mansos, es decir, los que se dejan moldear, porque de ellos es el reino de los cielos. Y aunque era hijo, dice la carta a los hebreos, aunque era hijo por lo que padeció, aprendió obediencia, ¿verdad? Y lo perfeccionó por medio de las aflicciones, dice otro versículo de la carta a los hebreos. Bienaventurados los misericordiosos. Nadie fue tan misericordioso, ¿verdad?, como es nuestro Señor Jesús. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios, los que no tienen el corazón dividido. Por eso cuando escuchamos esos textos que dicen, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, en hebreo dice, ve'ahavta Adonai Elohecha, bechol levavecha, con todo tu corazón, corazón. Es decir, que no seas fuera exteriormente una persona y interiormente otra persona, ¿verdad? Que tu corazón no esté dividido. Por un lado amo a Dios, pero por otro lado amo al mundo. Por un lado amo al Señor y por otro lado amo a las riquezas, que es el principio de todos los males habidos y por haber, ¿verdad? Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y Él es el príncipe de paz, el que transmitía paz. Simplemente con su presencia llegaba a un lugar y automáticamente la paz inundaba el ambiente, porque Él es el príncipe de paz, la paz personificada. Ahí la tienen en Mateo capítulo 5, la radiografía de cómo era el Señor, cómo hablaba, cómo oraba, cómo reaccionaba, cómo sentía. Y eso es lo primero que quiere hacer el Señor en tu vida en esta tarde, ponerte en orden por dentro. ¿De qué sirve que cantes bonito? ¿De qué sirve que prediques hermoso si en tu corazón hay complejos, traumas, heridas del pasado que no han sido sanadas por el poder del Señor? ¿Se han dado cuenta que una de las primeras cosas que enseñó el Señor, que mostró el Maestro cuando resucitó, fueron sus manos, sus pies y su costado? Podía haberlo ocultado, pero sin embargo cuando entró en aquella sala donde estaban muertos de miedo, sus discípulos les dijo, Shalom Aleichem,
paz a vosotros. Y dice, mirad mis manos, mirad mis pies, mirad mi costado. No eran unas heridas sangrantes, abiertas, brotando borbotones de sangre, sino eran heridas cicatrizadas. Las puedo ver, pero ya no me hacen daño porque están cicatrizadas. Y a ti que te han herido, a ti que te han hecho daño, cuando hables de ello, no lo hables como algo que pasó hace media hora, sino háblalo para la honra y para la gloria del Señor, como una herida que te ayudó a crecer, como una herida que te ayudó a acercarte al Señor y no apartarte de Él. Porque los palos, los golpes de la vida no son para apartarnos ni enfriarnos de los caminos del Señor. Son para acercarnos a Él, para adorarle, para conocerle, para que sepamos que Él sana al herido, para saber que Él venda el corazón lastimado y quebrantado, para saber que no hay herida que Él no pueda cicatrizar, porque a Él lo hirieron primeramente antes que a mí. Y dice Pablo en una de sus cartas a los Corintios que Él nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que con la consolación con la que hemos sido consolados podamos consolar a otras personas cuando el Señor las ponga en nuestro camino. Si te han herido, dale gloria a Dios. Si te han lastimado, dale gloria a Dios. Si no te llamaron, gloria a Dios. Si te llamaron, gloria a Dios. Te hicieron lo que te hicieron, no importa. Esa ha sido la escuela, ese ha sido el taller que Dios ha utilizado para forjarte y para poder llegar hasta aquí. Porque el Señor va a poner en nuestro camino, como nos lo dijo hace muchos años, mucha gente herida, mucha gente lastimada, mucha gente desconfiada. Pero no dejes que esa herida te amargue. No ores con amargura, con depresión, con desánimo. Porque dice la Biblia, diga al débil, fuerte soy. Y Él ha venido para restaurar lo que se ha roto. Y Él ha venido para ayudarte y para darte libertad, libertad gloriosa de los hijos del Señor. Por eso lo primero que vemos en este milagro es, a ti te digo, tus pecados te son perdonados. Aunque no camines, aunque no puedas ver, aunque estés enfermo, aunque todavía no te ha ayudado por fuera, lo más importante, que es la limpieza de tu alma y de tu corazón, se acaba de producir. Porque todos los que el Señor sanó terminaron muriendo, pero todos los que el Señor salvó terminaron yendo a la gloria. ¿Y cuántas veces ponemos lo físico antes de lo espiritual y cometemos una gravísima equivocación? A ti te perdono los pecados, porque el problema de la raza humana es realmente el pecado. El pecado es desobediencia a Dios. Fue por el pecado que Él tuvo que humanarse y encarnarse y tomar forma de siervo y morir en una cruz. Fue por el pecado que Adán y Eva fueron expulsados del jardín del Edén y nunca más volvieron a Él. Fue por el pecado que pasaron de ser seres inmortales a seres mortales, finitos y limitados. Fue por el pecado que unos padres vieron un charco de sangre en el suelo y vieron a su hijo asesinado por otro de sus hijos. Fue por el pecado que Dios devastó las ciudades de Sodoma y Gomorra y dijo, basta. Fue por el pecado que mandó el diluvio a la humanidad y dijo, empecemos de cero. Fue por el pecado que sacó a las 12 tribus de Israel y las llevó al cautiverio durante muchísimos años. En otras palabras, el pecado es el peor virus, 1000 veces peor que el COVID que hemos sufrido todos. Porque el pecado nos separa, nos aleja, nos desconecta de nuestro Creador. Y fíjense qué terrible es el pecado, las consecuencias del pecado, que el mismísimo Hijo de Dios en la cruz dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El Padre le dio la espalda al Hijo en ese momento. Ese grito desgarrador es el dolor más intenso en la vida del Señor Jesús. Habían vivido juntos en comunión, en armonía perfecta en la eternidad. Y en la cruz se separan. ¿Por qué? Porque el pecado nos separa de nuestro Dios. Por eso vino el Señor Jesucristo, para deshacer las obras del diablo. Porque la paga del pecado es la muerte física y la muerte espiritual. Y por eso a este hombre, que no sabemos cómo se llamaba, lo primero que le hace es perdonarle los pecados. Ya lo arregló por dentro. Pero ahora viene el cambio exterior, que también es importante. Porque ¿de qué sirve que por dentro digamos que estamos bien, que hemos nacido de nuevo, que hemos conocido el Evangelio, si luego por fuera la imagen que damos es terrible? Le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Lo arregló por dentro
y lo arregló por fuera. Y hoy el mismo Señor Jesucristo se encuentra en este salón para hacer exactamente lo mismo en nosotros. Arreglarnos por dentro para que tú no sigas sufriendo de ese trauma que llevas arrastrando hace tantos años. Para que tú puedas dormir hoy por primera vez en tu vida bien, en paz, sin pesadillas. Para que puedas ver a ese hombre que te humilló y puedas decirle: te perdono. Aunque no mereces absolutamente nada, yo te perdono como el amor de Cristo que mora en mí me ha perdonado, yo te perdono a ti también. Lo cual no significa que vamos a ser amigos ni tener una íntima comunión, pero no me vas a robar la paz que a Cristo le costó la vida en la cruz del Calvario. Y nos quiere arreglar por dentro y nos quiere arreglar por fuera. Y en este mundo enfermo que le ha dado descaradamente las espaldas a nuestro Dios, nosotros vamos a marcar una diferencia como la luz del mundo y como la sal de la tierra. Dos elementos fundamentales para la vida. La luz. Imagínense lo que sería vivir en tinieblas constante y permanentemente. Hemos estado hace unos días en la prisión de Alcatraz. Le agradezco a mi hermano Jeremías y a Jessica que me llevaran, porque no sé por qué me hacía mucha ilusión llegar allí, estar allí. Había una cárcel dentro de la cárcel y era cuando metían a una persona por mal comportamiento o por lo que fuera, lo metían en un calabozo totalmente sin luz, cerrado a cal y canto sin poder salir de él. Imagínense lo que sería nuestra vida sin luz. No habría vida. La fotosíntesis, que es lo que hace la vida, no existiría. El planeta se extinguiría si no hubiera luz. Pero en aquellos tiempos en los que no había hielo, no había congeladores, no había potentes neveras, cuando aquellos hombres hacían aquellas inmensas pescas, todo aquello se echaría a perder en cuestión de horas si no hubiera un lugar llamado Magdala, de donde salió una mujer llamada María Magdalena. Y en aquel lugar había montañas de sal y tapaban con sal los pescados y las carnes y podían viajar kilómetros y días y semanas, porque paraban el proceso de descomposición, porque la sal es lo que hace. Y Jesús dijo: ustedes pueden parar el proceso de descomposición de los países, de las naciones, de las ciudades, de las familias, porque ustedes son la sal. Pero si la sal se desvanece, es insustituible. No hay ningún otro elemento en el mundo que pueda equipararse o igualarse a la sal. Uno puede poner picante de una cosa o de otra, puede sazonar algo con cualquier otra especie, pero la sal es insustituible. No hay nada que suplante a la sal. Y por eso, mis queridos hermanos, todavía estamos aquí, en este planeta Tierra. No porque el Señor retarde su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, deseando que todos procedan al arrepentimiento. Todavía hay miles y miles de personas aquí en San Francisco, aquí en California, en el mundo entero, que no conocen al Señor. Y para eso estamos tú y yo, para fortalecernos en la fe, para agarrarnos a las promesas del Señor, para que podamos cumplir con lo que llamamos la gran comisión, que consiste en ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas al que no creyere será condenado. No importa que no seas pastor, evangelista, apóstol, maestro, da igual. Aprovecha a las personas que te conocen, tus amigos, tus familiares, tus parientes. Háblales del Señor. Ora por ellos. Visítalos, hazles una llamada. Regálales un folleto, un Nuevo Testamento, una Biblia. Haz algo. Pero no calles, no seas un cristiano mudo. Que no pase desapercibida tu vida en esta sociedad, porque si algo necesita hoy en día el mundo es encontrarse, es reencontrarse otra vez con el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Mereció la pena romper el techo, porque el Señor le cambió la vida a este hombre. ¡Aleluya! Así que, mis queridos hermanos, cuando este hombre le dijo al Señor: ahora levántate, toma esa camilla, te la pones encima, como se lo dijo en varias ocasiones a la gente, y utiliza eso que te ató, utilízalo ahora para dar testimonio de lo que yo he hecho en tu vida. Utiliza tu pasado para glorificar a Cristo y dar testimonio de que ahora somos pueblo de Dios. Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para anunciar, para proclamar, publicar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. No hay nadie que sobre, al contrario, hacen falta manos,
muchas manos. La iglesia virtual, la necesidad más grande que tiene en este momento es de obreros, de hombres y mujeres con espíritu de siervo, no con afán de protagonismo, sino con deseo de servir a Dios y al prójimo. Y clamamos cada día para que el Señor levante obreros. Hay una tremenda necesidad de personas cualificadas y dispuestas a esforzarse, a sacrificarse por el reino. Porque nos vamos a encontrar con muchos cojos, con muchos paralíticos del alma, con muchos heridos del alma, con su alma rota y desgarrada, y no saben a dónde ir ni a quién clamar. Pero tú y yo tenemos un mensaje de vida y de esperanza para el mundo. Y si en esta tarde hay alguien que ha venido aquí a esta reunión por casualidad o invitado por un padre, una madre, un amigo, un hermano en Cristo, no estás aquí por casualidad. El Señor te ha traído primeramente para ponerte bien por dentro. No sigas llorando más por aquello que te hicieron. Deja que el Señor te sane. Porque dicho sea de paso, el Señor dijo a través de la boca de Pedro que Él vendrá cuando se produzca la restauración de todas las cosas. Y hay tantas cosas que restaurar en la iglesia. Hay tantas manchas y arrugas que todavía tenemos. Dejemos que el Señor nos trate. Dejemos que el Señor nos cambie, nos moldee, para que cada día podamos parecernos más y más a Él. Esa imagen, que no es una imagen física, que Dios creó, que Dios puso en el hombre, que se distorsionó, que se alteró por el pecado y quedó totalmente difuminada. Es a través de Cristo que podemos volver a recuperar la imagen que teníamos en un principio, pero solamente es cuando le dejemos a Él que nos arregle por dentro y nos arregle por fuera. ¿Cuántos dicen amén? Cierra tus ojos ahí donde estás en este momento, querido hermano y amigo. Los que estaban en aquella casa dijeron ese día: nunca hemos visto cosa semejante. Nunca en nuestra vida podíamos imaginarnos que en nuestro pequeño pueblo, insignificante, perdido allí en las montañas de Galilea, veríamos la gloria de nuestro Dios. Nunca nos podíamos haber imaginado que el Señor haría tantas maravillas entre nosotros. Pero hermanos queridos, las ha hecho, las ha hecho. Y en esta tarde yo quisiera que todos y cada uno de nosotros reconociéramos la obra que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Pero la ha hecho para que nosotros podamos estar capacitados ahora para ayudar a otras personas. San Francisco, Sacramento, Los Ángeles, todos y cada uno de los estados de este país necesitan urgentemente una visitación del poder de Dios. No podemos dejar este tesoro encerrado en las paredes de un salón. Tenemos que salir por el mundo y divulgar este mensaje para que las almas sepan que ahora hay un camino seguro que se llama Jesús. Para que sepan que la verdad se puede conocer y experimentar y se llama Jesús. Para que sepan que hay un mediador entre Dios y los hombres que nos escucha y nos conoce, que se llama Jesús. Para que sepan que hay un nombre a través del cual podemos ser salvos y su nombre es Jesús. Para que los enfermos, endemoniados, paralíticos, cojos, ciegos, físicos o espirituales sepan que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Pongamos en acción nuestra fe, usemos nuestra fe, vivamos por fe. Al fin y al cabo la Biblia dice que el justo por la fe vivirá. El justo existirá por medio de la fe. Vamos a decirle al Señor: Señor, he estado mucho tiempo tal vez dormido, atrofiado, despistado, distraído, pero hoy me levanto en el nombre de Jesús. Y quiero poner mi mano en el arado y no mirar atrás. Quiero ser un hombre y una mujer útil, no importa la edad. Lo que importa es la actitud. No te sientas, hermano querido, por los años que tienes, hermana, como un mueble viejo que no sabe dónde meterte. Parece que molestas en todas partes, pero a Dios no le molestas. Él te dice: venid, venid a mí los trabajados y cargados, que yo hoy os haré descansar. A los ancianos, a los jóvenes,
a las casadas, a los solteros, a todos, absolutamente a todos. Hoy el Señor nos llama a venir a su presencia, para que Él ponga su bendita mano sobre todos nosotros y ore por nosotros en esta tarde. Aleluya. Bendícenos, Padre Santo, en este momento, Jesús. Ora por nosotros ahora, mi Señor. Paséate en este lugar, Espíritu de Dios, orando por cada vida, por cada niño, por cada familia, cada matrimonio. Ora por nosotros, Señor Jesús. Nos ponemos bajo tu manto, bajo tu cobertura, mi Señor, Dios del cielo y de la tierra. Te buscamos a ti en espíritu y en verdad. Invocamos tu nombre, oh eterno Dios. Aleluya. Gracias, Señor Jesús. Deja que el Señor sane tus heridas. Deja que el Señor calme tu ansiedad, se lleve tu depresión, tu desánimo y ponga la paz. Shalom. La paz que sobrepasa todo entendimiento humano guardará vuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. El Señor nos dice hoy: mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, sino mi propia paz, la que yo tuve cuando caminé por la tierra, la que me ayudó a estar en paz delante del juicio de Poncio Pilato. La paz que tuve en medio de la tormenta, la paz que tuve en la cruz hasta el último momento de mi vida. Esa paz te la doy a ti esta tarde. Te la doy, hijo mío, hija mía, te la doy. Es tuya, disfruta de ella. Duerme en paz, vive en paz, haz todo en paz. Porque mi paz soy yo. Y yo he prometido estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Aleluya. Me gustaría muchísimo que oráramos los unos por los otros. Toma la mano del hermano a tu lado. Jeremías, ven aquí. Jessica, podéis venir. Elena, sube. Hermanos queridos, ahora tiene la oportunidad de orar por el hermano a su lado, su familia, su casa, sus hijos, su negocio. Miriam, ven. Sube. Quiero que en esta tarde bendigas a esa persona. No pidas nada para ti ahora. Pide para el otro. Bendice su casa, sus trabajos. Y oramos aquí nosotros juntos en esta noche. Aleluya. Oh Señor Jesús. Miriam, Señor, en el nombre de Jesús, quiero pedirte por la vida de mi hermano Jeremías, por todo lo que tienes preparado para él, por todo lo que estás haciendo, Señor. Tú lo has prosperado y lo has bendecido para llegar a este punto de su vida, junto con su esposa Jessica, su compañera, para que juntos te sirvan, para que juntos te honren, para que juntos, Señor, puedan levantar tu obra, la bandera del Evangelio de Cristo en esta ciudad. Señor, úsalos, renueva sus fuerzas, ayúdalos, Señor, a ser instrumentos útiles en tus manos, a mantenerse siempre unidos. Bendice a sus hijos, sus economías, sus familias, sus nietos. En el nombre de Jesús, ayúdanos a hacer un equipo y trabajar juntos para extender el reino de Dios y su justicia. Enseñarle a la gente una vida nueva, enseñarle a la gente la belleza del Evangelio, enseñar a la gente a vivir gozosos, libres, alegres, sin complicarse la vida, Señor. Usa, Señor, a Jeremías y a Jessica como instrumentos poderosos en esta parte del mundo. Señor, y creemos que tú vas a levantar una iglesia fuerte, maravillosa, respaldada por tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús los bendecimos y te damos gracias por su vida. Los honramos, Señor, en público, y gracias por ellos, en el nombre de tu amado Hijo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Aleluya. Aleluya. Dios te bendiga, mi hermano. Gracias, pastor. A ti. Trabajo excelente habéis hecho. Dios te bendiga. Gloria a Dios. Amén. Qué lindo. Gloria a Dios. Amén. Gracias. Amén. Oh, gloria. Así es, mi Señor.